Bueno, Juan Pablo, primero que nada agradecerte el tiempo, darte la bienvenida. La idea de la entrevista con todos los candidatos, las candidatas, es poder quitar un poco el ruido de la rosca política para llevarle a la gente, a nuestro público, a nuestra comunidad, propuestas concretas, ante problemáticas concretas, propuestas concretas, planes de gobierno o acciones particulares. Pero la idea primero es empezar con una pregunta simple que tiene que ver ¿por qué querés ser candidato de la ciudad de Córdoba? Lo planteé en el 2019 cuando fui candidato por primera vez. Esta es la ciudad donde nací, donde me crié, en donde vivo, la que conozco y la que transito todos los días, y creo que hay mucho para mejorar y creo que tenemos un equipo preparado para gobernar la ciudad y para llevarla al destino que nosotros queremos, ¿no? Una ciudad que tiene que volver a ser un faro a nivel nacional como lo fue siempre. Juan Pablo, ¿cómo ves el sector del transporte público? Y ante las críticas que le haces, ¿cómo pensás una gestión tuya? Nosotros cuando, en lo personal, el primer proyecto que yo presenté el mismo 10 de diciembre cuando asumimos fue del 2019. Yo fui candidato a intendente, los votos no me alcanzaron, el candidato a intendente encabeza la lista de concejales, me sirvió para ser concejal. Y presentamos un proyecto en el que pedíamos una auditoría conjunta con algunos sectores universitarios y algunos sectores muy técnicos, auditar todos los servicios públicos que tenía concesionado la ciudad de Córdoba y, por supuesto, tener un diagnóstico certero sobre eso. Entre ellos el transporte, por supuesto, pero también estaba la ITV, también estaba la basura. Bueno, eran cada uno de los sectores, el servicio Movipark. Recuerdo que nosotros lo que queríamos decir, bueno, a ver, vino ERSA, vino Romero, vinieron y se quedaron con el transporte, después se quedaron con parte de la basura. Bueno, ¿qué han hecho? ¿Cómo son los pliegos? ¿Cómo lo han cumplido? ¿Cómo han pagado? ¿Cuáles son las expectativas que se generaron? ¿Cuáles fueron los controles que se hicieron? ¿Cuáles eran las metas? ¿Si se cumplieron o no se cumplieron? Por supuesto, ese proyecto quedó cajoneado y no se hizo absolutamente ni una sola auditoría sobre los servicios, pero no era auditar para encontrar cuestiones raras, sino para mejorar el servicio. Por supuesto, si se encontraban cuestiones que estuvieran fuera de lo que había sido la licitación propiamente dicha y se encontraban hechos delictivos, mucho más iban a tener que ser denunciados claramente. Pero no lo recibimos. Y fíjate lo que pasó con un ejemplo, con Movipark. Movipark me dijeron que venía bárbaro, que todo venía bien, que todos estaban cumpliendo en las condiciones previstas en los contratos, y de un día para el otro se terminaron yendo y dejando un montón de gente sin devolver ni siquiera el dinero que tenían puesto ahí. Sistema de transporte, particularmente, nosotros queremos saber la situación de la empresa de los Romeros, que llegó a Córdoba de la mano de Mestre y que verdaderamente vino con mucha sospecha, ¿no? Muchos colectivos que venían y se presentaban como nuevos acá, que después aparecían prestando el servicio Santa Fe y acá aparecían unidades viejas. Bueno, yo celebro de esta gestión, y lo digo con total honestidad, porque asistí a las dos presentaciones que me invitaron de los colectivos nuevos de la TAMSE. Yo soy un convencido de que la TAMSE tiene que prestar un servicio cada vez más grande en la ciudad de Córdoba. Yo estoy a favor de las empresas como esta, mucho más en el transporte. Creo que tenemos un problema que la palabra subsidio pasó a ser una mala palabra cuando en realidad, y entiendo por qué, ¿no? Porque detrás de esa palabra subsidio hay un montón de situaciones absolutamente anómalas y oscuras que se suscitan básicamente porque hay mucho dinero en juego, pero si el transporte no es subsidiado, no tenga duda que hay lugares de la ciudad de Córdoba al que no va a llegar. Si el transporte no es público, no tenga ninguna duda que a algunos lugares de Córdoba no va a llegar. Hay barrios, Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados, una extensión de las más grandes, no solamente de Sudamérica, sino que del mundo. Entonces, evidentemente, el Estado tiene que estar presente para que el transporte le llegue a todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad en todos los barrios. Es decir, seguiría fortaleciendo por lo menos la TAMSE. Es que la TAMSE es una herramienta importante. Nosotros entre el 2003 y el 2007 llegamos a una municipalidad con un sistema de transporte absolutamente quebrado. Estaban los famosos, ustedes eran chicos, pero estaban los famosos cospeleros, que eran
Traffic, que a cambio de un cospel, en ese momento se pagaba con cospel, llevaba a la gente al centro. El sistema estaba absolutamente quebrado, en la gestión de cámaras se quebró el sistema y se empezó a reconstituir de a poco. Y en esa gestión lo empezamos a reconstituir como una TAMSE que fue fuerte. Después cuando vino ya Mestre, intentó darle casi todo el transporte a Romero, a ERSA. Y la verdad que bueno, después quedamos en una situación muy endeble, vino la pandemia, con lo cual los cortes de boleto bajaron muchísimo, porque bueno, se podía circular. Bueno, esos son 2 años en la historia no solamente de Córdoba, sino de la provincia y de la Argentina y del mundo, diría, obviamente, que nos han dejado muy marcados y sucedieron cosas muy extrañas, muy anormales, cosas que verdaderamente no deberían haber pasado si no hubiésemos tenido semejante pandemia. Pero bueno, hoy el sistema se ha fortalecido, creo que hay que fortalecerlo, creo que hay que fortalecer todo lo que son recorridos, horarios, creo que hay que controlar, es básico un ente de control municipal que pueda hacer este control, que está previsto en la Carta Orgánica, sin embargo nunca se llevó adelante, que es lo que nosotros pedíamos una vez que nos pasaron también el agua, porque aparte de lo que vos tenés hoy, la municipalidad también tiene el control, o debería tener, porque lo tiene la ARCEP en realidad, el control del agua, porque la cabeza de la concesión del agua potable en Córdoba, ahora Agua Cordobesa, depende de la Municipalidad de Córdoba, pero pareciera que nunca se enteraron, ¿no? Entonces, digamos, nosotros siempre nos quedamos con la parte más sensible de los servicios públicos, que son sus tarifas. Y está bien que así sea, porque me parece que es lo que nos afecta directamente y afecta directamente a los vecinos en su bolsillo. Pero ¿quién los controla? ¿Quién controla la calidad de esos servicios? Porque no es solamente tarifa, es calidad. Juan, preguntarte de la misma manera en términos de planes de gobierno, en acciones, primero, bueno, ¿qué harías para mejorar la salud pública, ¿no? Me contaba que llevan a aconsejar a una enfermera, bueno, entendiendo ese paño, ¿cómo ven que hay que mejorar la salud pública? Nosotros creemos que la atención primaria y la salud es importante. Le valoro a este gobierno municipal actual haber puesto en valor algunos dispensarios y también haber puesto los hospitales de pronta atención, que son 4, el odontológico que se puso, el sistema de atención odontológica que se puso ahí atrás del Carrefour en la avenida Colón, me parece que también es importante, con atención las 24 horas, pero me parece que son los puntos de atención, de la primera atención del vecino, lo que más próximo, los intendentes somos los que más próximos estamos a los vecinos, ¿no? Y nuestros centros de atención, ya sean los colegios en las zonas periféricas, las escuelas o los dispensarios en distintos barrios, me parece que hay que poner especial atención. Tenemos que tener primero personal que lo atienda y segundo tener los insumos necesarios para dar respuesta a los que los vecinos nos piden. Me parece que eso hay que atenderlo muy básicamente, y cuando vos me decís qué importancia le damos nosotros de este espacio político que se llama Somos Córdoba a la salud, nuestra primer candidata a concejal precisamente es alguien de la sanidad. Nosotros pretendimos reconocer ese sector que fue la primera trinchera en la pandemia, y no llevamos un médico como el lógica y el manual de la política diría, sino que llevamos una enfermera, una formadora de enfermeros y enfermeros que tiene, entre otras cosas, que es licenciada en enfermería, una carrera que dura 5 años en la Universidad Nacional de Córdoba, y esta formadora de enfermeros y enfermeros tiene a la vez, con un grupo de colaboradores cercanos, un proyecto muy interesante para hacer en los colegios a través de enfermeros de detección de adicciones y prevención de adicciones, porque los colegios atienden, los colegios municipales son escuelas primarias, con lo cual tenemos los niños en su primera infancia, y me parece que es importante atender esas cuestiones porque la prevención de adicciones, algo a lo que nosotros le vamos a dar muchísima importancia, a lo que es seguridad ciudadana, y básicamente también en su vinculación con las adicciones en los adolescentes, es lo que vamos a encarar en la próxima gestión. Juan, preguntarte también por la recolección de residuos. ¿Crees que hay que mejorarla y de qué manera, o también crees que se puede dejar como...? No, nosotros creemos que hay que mejorarla. Nosotros estamos recorriendo, mira, justamente el jueves pasado, estuvimos en Barrio Güemes hablando con los vecinos por la cantidad de residuos de basura que se genera
pese a que hay un registro de grandes, de los grandes formadores de residuos, de generadores, perdón, de residuos y hay un registro en el que se tienen que anotar, pero no está funcionando evidentemente, o algo funciona mal, porque evidentemente uno pasa y lo ve. Hay barrios en los que también, qué sé yo, Villa Libertador, adentro vos vas y todavía hay basurales, y hay zonas en las que verdaderamente no se ha logrado lo que la propaganda dice que ha logrado. Nosotros queremos menos publicidad, mucho más acción en los barrios, y evidentemente todo eso lo vamos a revisar. Insisto con este concepto. Si vos me preguntas a mí qué hemos podido revisar durante 4 años de la gestión de concejales, poco y nada, porque esta gestión es bastante reacia a dar información. Es muy difícil encontrar información, los portales de transparencia. Mira vos, si algo yo nunca imaginé que iba a poder decir esto, pero si hay algo que la gestión de Mestre tuvo, que fue superador a esto que estamos acá, es los portales en los que uno podía buscar información. Ahí se encontraba información. Yo no fui concejal ahí, imagino que los pedidos de informe los contestaban, esto no te contestan pedidos de informe, pero había acceso a información pública en la que podías ver distintos parámetros para analizar la gestión. Bueno, ahora es muy difícil saberlo, y lo primero que vamos a hacer, insisto, cuando yo sea intendente, es revisar todo y cada uno de los contratos de concesión, desde el ITB hasta los contratos de basura, pasando por supuesto por el transporte y por el contrato del agua. El contrato del agua también es algo que me tiene trabajando hace más de 10 años de cuando estuve en el ERCEP, y me parece que es momento de revisarlo, todos los contratos. El general Perón decía que la gente es buena, pero si se la controla es mejor. Acá la falta de control es evidente, y me parece que a eso tenemos que apuntar. Juan, ¿cómo trabajaría una gestión tuya el ordenamiento territorial y los espacios verdes? Bueno, respecto, Córdoba ha tenido un ordenamiento territorial que no ha sido ordenamiento, sino ha sido una cuestión absolutamente digamos, caótica, ha crecido de manera caótica. Córdoba no ha tenido una planificación estratégica en cuanto al crecimiento de su mancha urbana, y hoy lo podemos ver, ¿no? En su momento de la Sota, cuando hizo los barrios ciudades y se llevó a algunos sectores de villa fuera de la línea de circunvalación, o fuera de lo que es lo que era la zona, la zona urbana de Córdoba. Nos dimos cuenta que después esos lugares no tenían servicio ni de recolección de residuos, ni tenían colectivos para llegar a Córdoba. Muchos se volvieron. La Villa Maternidad es un ejemplo, ¿no? Se fueron y después volvieron, porque claro, los habían llevado extramuros, digamos, y le era muy difícil trasladarse y seguir con sus actividades rutinarias. Respecto a la gestión de los espacios públicos, ahí sí le reconozco esta gestión, algo que Córdoba no había visto. La recuperación de los espacios públicos, como hemos visto estos 4 años, no se ha visto básicamente en la historia de los últimos 20 años en Córdoba. Basta pasar por la última inaugurada, que podríamos decir que fue la Plaza Alberdi, y ver cómo en Barrio General Paz, y ver cómo la gente se apoderó de esa plaza. La anterior creo que había sido Plaza de España, a la que fui invitado, porque yo nací y me crié muy cerquita, 40, 50 metros de la Plaza de España, y yo se los decía, y eso no me convierte en absoluto en tirador de centro del oficialismo, pero yo que la veo de arriba, en los últimos 30 años nunca la había visto con tanta gente como la veo un domingo como el que pasó, que estuvo muy lindo el día, o los domingos de verano, y eso me parece que está muy bien, porque cuando la gente encuentra un espacio público se apropia de esos espacios, ¿no? Y la gente los hace propio y los vive y los siente. Tener que escucharlo al arquitecto Rey decir que la van a tener que enrejar por el vandalismo, realmente es algo muy doloroso, algo que duele, y duele mucho, ¿no? Porque que no sepamos cuidar como vecinos. Por eso yo siempre digo que nos exijan a los políticos todo lo que nos tienen que exigir, que nos exijan a los funcionarios todo lo que nos tengan que exigir. Pero también hagamos un pacto social, hagamos un pacto de responsabilidad de los vecinos. Bueno, a ver, vos me preguntabas de la basura. Bueno, perfecto. La gente se queja de la recolección de residuos. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en sacar la basura a la hora que nos dicen que la tenemos que sacar? ¿Podríamos avanzar un sistema de que en lugar de pasar todos los días, pase 3 veces?
por semana la recolección o 4 veces por semana y nosotros tenemos la responsabilidad de tener en nuestros hogares la basura y sacarla en esos días que nos dicen. ¿Podríamos bajar los costos de esa manera? El ciudadano está dispuesto a colaborar con una gestión y a asumir su propia responsabilidad, porque pareciera ser que la responsabilidad de la ciudad es solamente de los que la gobiernan. El resto, el que la vive, no tiene ningún tipo de responsabilidad o obligación. Ahí, ¿cómo se logra? ¿No? Digo, ¿cómo se logra este pacto social? Se logra primero con mucha interacción con los vecinos. Segundo, con que los vecinos vean que quienes están gobernando quieren gobernar, quieren hacer las cosas bien y están trabajando con responsabilidad. Si ellos ven responsabilidad en quienes conducen la municipalidad, seguramente tendrán mayor responsabilidad. Si vos le decís que el recolector de basura va a pasar entre las 8 y las 9, y ellos sacan entre las 8 y las 9, pero al otro día se levantan y la basura está en la puerta, evidentemente te van a dejar de creer. Es decir, es un ida y vuelta entre el funcionario y el vecino. Yo lo que quiero es que los vecinos, que entre todos, esta ciudad no va a salir adelante solamente con un iluminado que venga y la gobierne, va a salir adelante pura y exclusivamente cuando entre todos querramos poner esta ciudad en el lugar que se merece, que insisto, Córdoba ha sido faro y guía en la República Argentina, como ciudad y como hechos políticos que han sucedido. Nosotros siempre fuimos un ejemplo para el resto de las ciudades. Córdoba, por eso nosotros somos tan orgullosos, estamos tan orgullosos de sentirnos cordobeses, ¿no? Porque hemos sido como ciudad y como historia dentro de la ciudad, por su forma, por quienes la componen. Córdoba es una ciudad llena de estudiantes, una ciudad en la que vos salís a la calle y te vas a encontrar con pibes y pibas de todo el país, y la verdad que eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo y que queremos volver a tener ese orgullo de ser cordobeses. Algo que anda dando vuelta en la opinión pública estos días es, bueno, los espacios verdes, como por ejemplo la Reserva San Martín, el Parque de la Biodiversidad y el Parque de la Vida. Digo, ¿cómo lo gestionarías vos en una posible intendencia? A mí me parece que, primero son 3 temas distintos, pero que hay que atacarlos o abordarlos, mejor dicho, con mucha seriedad. Primero hay que escuchar a los vecinos. En el caso del Parque de la Vida y en la Reserva, los vecinos están movilizados, están trabajando. Creo que hay que recuperarlos desde el punto de vista ambiental. Creo que eso es absolutamente clave. También es cierto que hay una cuestión urbanística que hay que atender, que es los pasos para que se hagan más sencillo algunas comunicaciones entre barrios o entre sectores. No estoy de acuerdo con dárselo a desarrollos urbanos. Creo que los desarrollos urbanos y urbanísticos que han sucedido en varios lugares de Córdoba han sido más productos de algunos negocios difíciles de explicar para algunos, y me parece que lo que hay que priorizar es eso. El Parque de la Biodiversidad, yo creo que la municipalidad tiene que explicar mucho más claramente algunas cuestiones, si verdaderamente es como ellos dicen, porque vos escuchás 2 versiones absolutamente contrapuestas. Vos escuchás la versión de los ambientalistas, los proteccionistas, por decirlo bien, que critican duramente cómo se ha constituido, y vos escuchás a la municipalidad que te dice que eso es un parque de biodiversidad que no tiene nada que ver con un zoológico, que el zoológico está cerrado. Nosotros hemos recorrido, hemos ido, hemos pedido de informe, pero bueno, muchas veces entre los 2 extremos, ¿no?, de las posturas hay que buscar un intermedio. Creo que el que hay que lograr, y creo que es el que vamos a encarar claramente conjuntamente con estos sectores que critican y critican duramente. Aunque te critiquen, vos te tenés que sentar a escuchar. Creo que esa es la clave de la cuestión. A los candidatos y candidatas a intendencia le planteamos 2 situaciones hipotéticas para saber cómo las resolverían. Una es si te toca un paro de UTA solamente en la ciudad, obviamente, de 48 horas. ¿Cómo procederías a resolverlo? Bueno, pues hay que ver cuál es la situación del paro, ¿no? Una cosa, los paros, si es solamente en la ciudad y es porque ahí hay una cuestión de fondo que me parece que hay que resolver, que es el tema de los subsidios, que siempre termina siendo el motivo del paro. A ver, si te hacen un paro porque tuvieron una cuestión de violencia
muy dura con un chofer es una cosa y me parece que están en su derecho a reclamar una cuestión de seguridad. Si el tema es porque le depositaste a las 0:40 y no a las 0 horas, creo que es otra. Y si el problema es más de fondo, que no te llegan los subsidios, creo que hay que resolverlo de otra manera. El tema de los subsidios nacionales creo que es algo que verdaderamente afecta y afecta mucho, básicamente porque ningún gobierno nacional se sentó a discutir con las provincias y los municipios cómo va a ser el reparto del subsidio. No puede ser que casi entre el 80 y el 90% de los subsidios queden en Cava o en AMBA, que ahora la nueva denominación que tiene Cava y sus alrededores, y a Córdoba llegué, muy poco de eso. Me parece que en la medida que no discutamos un país federal en el que los subsidios no queden donde está concentrado el 40 y pico % de los votos, porque ese es el verdadero motivo. A ver, aumentó a 37 pesos, creo, 39 pesos el boleto de transporte urbano en Cava y acá nosotros tenemos un boleto de 99 pesos. Creo que estamos pagando 3 veces más los servicios, ni habla de los servicios de energía y los servicios, el gas y todos los subsidios quedan concentrados ahí. Creo que es una discusión mucho más profunda y yo encararía, antes que llegue el paro, yo encararía una articulación con el gobierno nacional y provincial para que verdaderamente tengamos un país un poco más federal. Cuando tengamos un país un poco más federal, ahí vamos a poder estar en igualdad de condiciones, porque si no es bastante inequitativo y bastante injusto, ¿no?, el reparto de la plata, que es de todos nosotros, y Córdoba, por supuesto, es una de las que más pone en el reparto nacional. Otra de las situaciones hipotéticas es si un grupo de 100 personas sin viviendas se asientan en algún terreno municipal, como ya ha pasado. ¿Cómo te sientas a resolverlo? A ver, me parece que esto también es una forma integral de solución a futuro, ¿no? Nosotros no podemos esperar que 100 personas se asienten, porque eso va a ser el fruto de algo a lo que nosotros no le dimos importancia, a lo que nosotros no quisimos ver y que en definitiva termina detonando en eso. Me parece que el próximo gobierno provincial, conjuntamente con el municipal, van a tener que afrontar la construcción de viviendas sociales, cosa que no se ha hecho en Córdoba, se ha intentado con la clase media, que me parece que es muy importante, a la que tampoco se le da respuesta. La cuestión inmobiliaria es algo que va a explotar en Córdoba, va a explotar desde esto que vos me decís, de tomar terrenos para poder seguir a vivir a determinados sectores que no tienen acceso a la vivienda, y aquellos que sí tienen acceso a la vivienda pero no la pueden pagar porque tienen alquiler exorbitante. Si nosotros nos sentamos en una mesa de diálogo, insisto, municipio, provincia y nación, a ver cómo solucionamos el déficit habitacional, vamos a tener este tipo de problemas. Lo que hay que hacer es no llegar a esa situación y antes estar absolutamente atento a cómo nosotros vamos encaminando toda esa problemática, que es gravísima, que va a explotar, ya está explotando y va a seguir explotando y mucho más. Y me preocupa no solamente 100 personas que se puedan asentar en terrenos municipales, sino algo que probablemente como intendente vos no puedas resolver, pero es esta cuestión de los alquileres y de la clase media que vive en esta situación, que en cualquier momento los vamos a tener manifestando en la calle, porque verdaderamente se va a tornar absolutamente imposible de afrontar el alquiler de una vivienda. Juan, muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes.